estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a analizar las propiedades coligativas. Aquí llamo una propiedad coligativa, son todas aquellas características que tienen algunas soluciones en la cual el soluto, en este caso, es no volátil. ¿Qué significa que sea no volátil? Que no se evapora, que sus fuerzas intermoleculares son fuertes, por lo tanto el único que puede sufrir evaporación es el solvente. El soluto, como es no volátil, interfiere en algunas características que va a tener la solución en la variación de la temperatura. Las propiedades coligativas dependen solamente de la concentración de este soluto y no de la naturaleza del soluto, es decir, de las características que pueda tener este soluto. ¿Cuáles son las cuatro propiedades coligativas? Son descenso de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, descenso del punto de congelación y la presión osmótica. A continuación vamos a ir viendo cada una de ellas con sus conceptos respectivos y la resolución de algunos problemas. Comencemos a analizar la primera propiedad coligativa, que es el descenso de la presión de vapor. Aquí hay conceptos distintos que tienen que manejar. ¿Qué es lo que es la evaporación? Es la salida de las moléculas gaseosas desde la superficie hacia el exterior. Es decir, es el cambio de un estado líquido a un estado gaseoso. Y la presión de vapor son las moléculas que ejercen cierta presión, las moléculas gaseosas que ejercen cierta presión en el líquido, y esa presión que ejercen, porque ellas siempre tratan de salir hacia la superficie como gas, se llama presión de vapor. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? Dos situaciones diferentes: el solvente puro y una solución. Aquí en el primer esquema tenemos el solvente puro, que es el agua, que son las moléculas que cuando empieza a aumentar la temperatura, ellas comienzan a convertirse en gas, lo cual ellas, por naturaleza propia como gas, comienzan a desplazarse en el recipiente donde están contenidas como gas y salen a la superficie, a la atmósfera, como gas. Aquí, como tengo solamente un solvente puro, agua, no hay nadie que interfiera en la salida de estas moléculas gaseosas. Por lo tanto, su presión de vapor es relativamente elevada. ¿Qué tenemos acá en otra situación problemática donde tengo ya una solución? Como por ejemplo, cloruro de sodio, la sal disuelta en agua, se me formó una solución. El soluto en estas propiedades coligativas es no volátil. ¿Qué significa eso? Que ella nunca se va a evaporar. Eso significa que la fuerza intermolecular entre las moléculas son muy fuertes, de tal manera que un aumento de la temperatura no le afecta a ella y no se transforman en gas. Su característica es ser no volátiles. Y aquí el solvente, como en este caso vimos una solución de cloruro de sodio con agua, el solvente, que es el agua, ella, a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando las moléculas gaseosas dentro del recipiente y por naturaleza propia como gas tratan de salir. Entonces, como están como gas, aumenta la energía cinética de las moléculas y ellas se empiezan a desplazar rápidamente por el recipiente donde están y tratan de salir. Pero ¿cuál es el problema? Analicemos esta molécula, que es, en este caso, la sal. Puede ser el sodio o el cloro, porque ya está disuelto y ya se formó una solución agua salada. Si esta molécula es no volátil y esta molécula de agua trata de salir o se empieza a desplazar por el recipiente donde está contenido esta solución, esa molécula como gas ya, que es la molécula de agua, que es el solvente, se va a encontrar con una interferencia, que es el soluto, que es no volátil. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este soluto trata de interferir a la salida del agua como gas. Para que no tengamos problemas cuando empecemos a analizar todas estas propiedades, siempre piensen que el soluto, como no se evapora, es la pesadilla del solvente. ¿Qué significa eso? Que siempre va a interferir a la salida de las moléculas gaseosas dentro del recipiente y va a hacer que en este caso la presión de vapor sea menor con respecto a la del solvente puro. ¿Cómo lo vamos a colocar como nomenclatura? El solvente puro lo vamos a anotar con un P1 elevado a un 0 y la presión de vapor de la solución como un P1 solamente. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a una solución y con respecto al solvente puro? Que a medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor del solvente puro va a ser mayor que la presión de vapor de la solución.
el descenso de la presión de vapor, cómo matemáticamente ahora, cuantitativamente lo podemos representar a través de dos fórmulas dependiendo de la situación problemática. La primera fórmula me dice que la presión de vapor de la solución, P1, va a ser igual a P10 por X solvente. ¿Qué significa eso? Que la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. Pero en algunas situaciones problemáticas nos podrían preguntar en cuánto disminuyó la presión de vapor, o sea, la diferencia de presión de vapor, y tenemos un delta. Siempre un delta significa que hay una resta. ¿Y qué van a restar? Siempre, en cualquier situación problemática y en cualquier concepto que vamos a analizar, el delta es una resta entre el valor mayor menos el valor menor. Esa es la razón por que el delta primero tengo a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. ¿Por qué? Porque la presión de vapor del solvente puro va a ser mayor en número con respecto a la presión de vapor de la solución. ¿Qué unidad vamos a utilizar para medir las presiones, tanto de la solución como del solvente puro? Los milímetros de mercurio. Esa es la unidad de presión en estas situaciones problemáticas. Y aquí tenemos entonces, cuando hay un delta, cuando hay en cuánto se redujo, en cuánto disminuyó la presión de vapor con respecto al solvente, tenemos el delta, y ahí tendríamos que el delta, que es la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución, va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. Reemplazando el delta PV que tenemos aquí, lo reemplazamos en la fórmula expresada acá, y el delta PV tenemos que sería P1 de la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución, va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. Entonces tenemos dos fórmulas que vamos a utilizar dependiendo de la situación problemática que nos estén planteando. Veamos el siguiente planteamiento de acuerdo a la primera propiedad que estamos analizando. ¿Qué dice el problema? Dice: la presión de vapor del agua pura a 80 grados Celsius es de 950 milímetros de mercurio. ¿Qué fracción de glicerol debe agregarse al agua para reducir la presión de vapor de este solvente a 720 milímetros de mercurio? Para poder ver qué es lo que nos piden, qué nos dan, pongamos los datos primero para ordenarnos un poco. Y veamos aquí, la presión de vapor del agua pura significa que es P10, vale 950 milímetros de mercurio. ¿Qué fracción de glicerol? Cuando les preguntan qué fracción, significa la fracción molar del soluto. Entonces tendríamos la fracción molar del soluto, es mi incógnita. Para reducir la presión de vapor de este solvente a 750 milímetros de mercurio sería la presión de vapor de la solución, entonces sería 720 milímetros de mercurio. Aquí la temperatura no influye en nuestros datos. ¿Por qué? Porque no está inserto en la fórmula. De acuerdo a esto, me están preguntando la fracción molar del soluto, y hay dos fórmulas. Acordarse que hay una con fracción molar del solvente y otra con soluto. ¿Cuál vamos a utilizar? La que es delta PV, que es igual a la presión de vapor del solvente por la fracción molar del soluto. Pero sabemos que el delta PV es la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución, va a ser igual a la presión de vapor del solvente por la fracción molar del soluto. Reemplacemos datos ahora. El P10 sabemos que vale 950 milímetros de mercurio menos la presión de vapor de la solución, que son 720 milímetros de mercurio, va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro, que son 950 milímetros de mercurio por la fracción molar del soluto. Ahora despejamos la X, aquí tenemos una recta, 950 menos 720 me da 230 milímetros de mercurio, igual a 950 milímetros de mercurio
por la fracción molar del soluto. Despejando la fracción molar del soluto, vemos que los 950 están multiplicando a mi incógnita, por lo tanto pasan dividiendo. Entonces, 230 milímetros de mercurio dividido por 950 milímetros de mercurio van a ser igual a la fracción molar del soluto. Los milímetros se simplifican porque son iguales y dividen 230 dividido por 950. La fracción molar del soluto entonces da 0,242.